La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos tratando de estudiar juntos con ustedes sobre el liderazgo. Es decir, estamos aprendiendo de cómo lograr llevar a cabo las obras de Dios conforme a la grandeza de la voluntad de Dios. La importancia de esta tarea es culminarla y llevarla prácticamente hasta su fin con el propósito de agradar al que nos llamó a hacer este lindo trabajo. Por lo tanto, en tercer lugar, hemos estado tratando sobre el líder y sus primeras actividades. Hemos venido también hablando en estas últimas conferencias sobre las reglas de liderazgo. Además, hemos estado hablando que al tomar el modelo bíblico nos aseguramos de que Cristo preside nuestro liderazgo. Segundo, el líder de Dios conoce las metas de Dios. Y en tercer lugar, las ovejas nos llegan a una estatura, es decir, las ovejas no llegan a una estatura mayor que nosotros, sino que se someten el 100% a estar bajo la autoridad. Son personas que al ser educadas se mantienen el 100% sujetas a los propósitos de Dios. El hábito de la evaluación. Es bien importante evaluar cómo están las ovejas, evaluar constantemente el trabajo que estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Ser prolijos en las decisiones es mostrar un buen criterio para el futuro. Las resoluciones, recalcando, las resoluciones consultadas proceden experiencias compartidas. El evaluar nuestro trabajo, permitimos que Dios intervenga para modificarlo o continuarlo. Y así sucesivamente. Entonces, a la luz de lo que venimos estudiando, me refiero a la luz de las verdades supremas del Dios Supremo, entramos en materia. Entramos a hablar acerca del liderazgo. Muy bien. Según las Santas Escrituras, como dije ya, en Hechos capítulo 20, verso 28 al verso 29, en ese interesante pasaje dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miremos en este caso. Mirad por vosotros mismos. La primera persona que tenemos que tratar somos a nosotros mismos y preguntarnos cómo estamos delante del Dios viviente. ¿Cómo estamos especialmente en cuanto a santidad? ¿Le agradamos en rectitud, en obediencia, en santidad al Todopoderoso? ¿Vivimos vidas puras delante de aquellos que nos ven? ¿Somos buen ejemplo del rebaño? Esas preguntas tenemos que hacérnoslas y corregir aquellas cosas que no están bien en nosotros.
Por lo tanto, dice Pablo, mirad por vosotros mismos. Y después hay que velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo. Debemos entonces como obispos apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto es por lo cual Pablo dice, por tanto mirad por vosotros mismos, dando a entender, prepárense, tanto espiritual como también deben prepararse bíblicamente. Deben de ocuparse en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación de ella todo el tiempo, para que puedan permanecer perfectamente victoriosos y que el rebaño sea protegido con las enseñanzas correctas. Si las enseñanzas son transmitidas conforme a la verdad de Dios, Dios tratará con esas ovejas en pulirlas, embellecerlas, en nutrirlas. El deber del pastor es ocuparse en ese propósito, es decir, ir a esa meta de preparar las ovejas para que estas ovejas sean nutridas con el pasto fresco, con el pasto que los va a vitalizar. Y estar también pendiente de aquellos líderes que no andan delante de Dios con propósitos santos, sino conforme a su propio vientre. Pablo dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El lobo rapaz es el que engaña al pueblo. El lobo rapaz aparenta ser un buen ministro, pero sus frutos dicen otras cosas. Cuando un lobo entra a un rebaño para robar las ovejas, para enfermarlas y para arrastrarlas tras sí, no es un verdadero hombre de Dios. Es una persona que aparenta ser hijo de Dios, pero no lo es. Es necesario entonces velar y preparar bien el rebaño para que no sean arrastradas las ovejas hacia la perdición. Según Hechos capítulo 20, verso 30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo nos dice que como pastores debemos saber que no solamente vienen de afuera los lobos rapaces, sino que en medio de la misma congregación se levantarán lobos rapaces, personas perversas, personas que no son íntegras delante de Dios, personas que no temen a Dios. Y la Biblia dice, claro, de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los siervos de Dios. Qué corazón más terrible de aquellos que en verdad no temen a Dios. El arrastrar ovejas de un rebaño para llevarlas a plantar a otro lugar, eso significa que un lobo rapaz se levantó dentro de la iglesia, haciéndose pasar como la persona más santa, más sabia, más inteligente que el pastor que Dios ha puesto. Solo medite que cuando alguien procura sacar gente del templo para llevarlas a otro sitio, tenga el 100% que ese es un lobo rapaz vestido de piel de oveja.
Debe recapacitar esa persona que está haciendo eso. Aunque en su corazón piense que está agradando a Dios, no lo está haciendo. Dios nunca está en las divisiones. Dios no apoya las divisiones. Aunque así se vean crecer, multiplicarse, llegará el momento que así como se levantó la llama, así se apagará. Así como se levantó con éxito, así será el fracaso también. Que serían enseñados heréticamente hasta el abandono del primer amor. Este rebaño estaba muy expuesto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, encontramos la iglesia de Éfeso, de la cual Pablo había estado tratando con los líderes. Y vemos que Jesús le dice en esta carta que escribe a través del apóstol Juan, que escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia que estaba prosperada y prosperando, ciertamente comenzó el descuido espiritual, alejarse de la comunión con el Todopoderoso. Uno puede estar haciendo tantas cosas para el reino de Dios y estar distanciado del Señor del reino. ¿Cómo es posible estar haciendo trabajo para la causa del reino cuando no estamos en relación con el Rey del reino? Por eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le incentiva, le empuja a que se vuelva a esa relación de amor que antes tenía. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Las amonestaciones son importantes. La amonestación es el modo de sacar ideas o costumbres preciosas. Lo vemos a través de la primera carta a los tesalonicenses, para poder implantar procederes y comportamientos que se conjuguen con la vida de Cristo y posean la capacidad para alcanzar también a otros. Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Porque es necesario ciertamente tener el primer amor. Segundo, es necesario también trabajar dentro del reino de Dios para la gloria de aquel que nos escogió, que nos redimió de todos nuestros enemigos. Por eso Pablo también incentiva que cada creyente debe de estar trabajando. No debe de estar de un espectador dentro de la iglesia. Debe de estar por lo menos evangelizando. Debe de ser algún líder principal, o debe de ser alguien que reparta tratados, que visite los enfermos, que eche fuera los demonios, o debe de hacer algo dentro de la casa de Dios, como el barrer, el limpiar los baños, el hacer alguna actividad de comida, o repartir comida por todos lados posibles en cuanto sean ventas dentro de la iglesia, ser deliveries por todas partes posible. Lo importante es estar ocupado en la viña del Señor. También dice Pablo: os rogamos, hermanos, que amonestéis,
a los ociosos, es decir, a los perezosos, pero que alentéis también a los de poco ánimo, porque aquellos que están de poco ánimo, Dios mío, no quieren ni congregarse, no quieren orar, no quieren diezmar, no quieren ofrendar, mucho menos salir al campo evangelístico a evangelizar a otras personas porque están desanimados. Otro problema que hay que arreglar son aquellos que se encuentran débiles. Hay que vitalizarlos con el consejo, con la palabra de Dios. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, mientras Dios arregla a los ociosos, a los que tienen poco ánimo, aquellos que están débiles. Hay que tener paciencia hasta que se activen correctamente. Pero muchas veces a estos débiles los apaleamos, a estas personas que están desanimados los apaleamos en vez de animarlos, en vez de fortalecerlos. Debemos entonces cambiar de actitud. En cuarto lugar, tenemos las instrucciones en el modelo de Dios, enseñando a todo hombre. La importancia, ciertamente, dentro del reino de Dios, es que instruyamos a todo hombre, que lo capacitemos a llegar a ser una persona de utilidad. Una persona útil también en todas las áreas posibles, pero no solamente eso, capacitarlos a que estén con sus pasaportes visados y puedan entrar a la patria celestial. Pablo era un modelo para enseñar a los nuevos convertidos cuál debería ser su conducta cristiana. En 1 Corintios capítulo 7, verso 10, dice: a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, para enseñar cuál debería ser la manera de vivir en un hogar. Por lo tanto, los equipa, los prepara, los instruye, con el fin de que éstos lleguen a ser prosperados en todo aquello que Dios requiere. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, para encaminar a los hermanos en el sostén de los siervos que predican, que enseñan. Ya que 1 Corintios 11:1 también les enseña Pablo: retenéis las instrucciones tal como os las entregué, porque es necesario acatar el consejo dado por los siervos de Dios, que aquellos que están bajo el pastorado de alguien deben de estar el 100% sumisos en acatar las órdenes y aplicarlas correctamente bien. Entonces Pablo dice: debes retener las instrucciones tal como te las entregué. Estas instrucciones se refiere casi con seguridad a las enseñanzas del Señor Jesús que se transmitan oralmente o que se transmiten oralmente y que Pablo escribió antes que fuera escrito el primer evangelio. Así las iglesias aprendían de Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 4, versos 20 al 21, en este caso, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es triste que cuando se enseña, se predica, hay gentes tan duras de corazón, y por ser duras de corazón la palabra no les penetra. Esas personas hay que interceder por ellos hasta que Dios arranque el corazón de piedra y coloque el corazón de carne. El asunto es que por la dureza que muchos tienen,
su entendimiento está oscurecido, entenebrecido, y por ende están lejos y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por lo cual hay que interceder por ellos, por misericordia, y dejar que Dios haga lo que quiera hacer con ellos, los cuales estas personas que tienen el corazón endurecido, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Si en verdad le habéis oído al Señor y habéis sido por él enseñado, habéis sido por Cristo instruido conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una vez que uno se renueva en el espíritu de nuestra mente, uno tiene mejor perspectiva, mejor visión, mejor esperanza, mejor consuelo y mejor firmeza en lo que es en cuanto a la fe. Por lo tanto, hay que prepararse constantemente en santidad delante de Dios para que podamos llevar a cabo la obra de Dios. Y aquellos que son miembros de una congregación también deben de estar ocupándose en prepararse para hacer todo aquello que se requiera hacer dentro del reino de Dios. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse del viejo hombre. El viejo hombre es aquel que siempre quiere hacer cosas indebidas. El hombre viejo quiere ser adúltero, fornicario, hechicero, mentiroso, bandido, perverso. Por eso hay que despojarse de ese viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso hay que despojarse de ese viejo hombre. Pero debemos estar completamente bien parados en renovar nuestro espíritu de nuestra mente con la verdad de Dios. Y debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad para ser eficaces, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eran liberadas de la vida del pecado cuando la persona realmente se somete a la verdad de Dios. Es necesario someterse a la voluntad de Dios, como dice Romanos capítulo 6, verso 17 en adelante. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. Entonces Pablo sentía la necesidad de que cada oveja del rebaño retuviera las instrucciones correctas. Por eso les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para que el evangelio no fuera solamente una doctrina bonita para creer, sino una vida comprometida para vivirla. Porque de nada sirve tener tanta Biblia en la cabeza y no existe una práctica constante de la verdad que sabemos. Por eso vemos tantas personas que dicen: yo fui pastor, yo predicaba en la iglesia. Pero el asunto que ahora se ven drogados, borrachos, adúlteros, bailarines, mal hablados, es que la palabra no penetró en sus corazones. No creyeron a la verdad. Por un tiempo probablemente creyeron un poco, pero por sus propios pecados fueron paso a paso cayendo en el engaño.
porque no quisieron ser los imitadores de lo que aquellos hombres de Dios lo hicieron con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo imitaba tanto a Jesucristo. Por eso Pablo llegó a ser tan usado por Dios. De tal manera que él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo con toda la sinceridad. Amado televidente, ciertamente la gracia de Dios está disponible para ser usados por Él en todas aquellas áreas requeridas en el reino de los cielos. Usted que está calentando bancos, querido miembro, debe ir a las clases que da su pastor, donde está entrenando personas para el liderazgo. Acuda a esas clases o búsquese un instituto bíblico. Prepárese para ser un edificador correcto, juntamente con su pastor. Padre, gracias por nuestros hermanos y hermanas que aprenden de estas verdades, de cómo ser mejores líderes dentro del rebaño y aún fuera, Señor, hablando en la comunidad. Señor, gracias por levantar líderes que trabajen en la comunidad, localmente, en la ciudad, internacionalmente también. Oh Dios Santo, gracias por hombres y mujeres que los estás usando a nivel internacional. Gracias por ellos y gracias por los que vas a levantar. Y gracias por fortalecer a aquellos que se encuentran desanimados, oh Dios, y que ahora reciben un potencial sobrenatural en sus vidas. Te doy la gloria y toda alabanza a ti. Amén y amén. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. No se olvide, tenemos actividades preciosas en la iglesia. Lo invitamos a que usted venga a gozarse con la palabra de Dios y con la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.